Seguimos acompañando a Jesús de la mano de Pedro en esos momentos cruciales y fundamentales para la historia de la salvación. Nos adentramos pues en el misterio pascual, que para eso está la Cuaresma. La Cuaresma es el tiempo en el cual nos adentramos en el misterio pascual. Algo previo, prolegómenos, estamos en la Cuaresma del ciclo B. Sabéis que hay 3 ciclos litúrgicos, el A, el B y el C. El año pasado, en el ciclo A, la liturgia de la Cuaresma, sobre todo la liturgia de la palabra dominical, nos ayudaba a reconocernos hijos de Dios por el bautismo y por tanto nos motivaba a celebrar la Pascua como el momento bautismal. Sabemos que los antiguos catecúmenos, es decir, aquellos que se preparaban para recibir el bautismo en la iglesia primitiva, la última Cuaresma antes de la vigilia pascual en la que serían bautizados era un tiempo que se llamaba de iluminación, es decir, de ir iluminando sus vidas a la luz de la palabra de Dios. Y se trataba de recordar los símbolos bautismales durante el tiempo de Cuaresma. De ahí que el año pasado escuchábamos, siempre el primer y el segundo domingo son iguales. El primer domingo las tentaciones en el desierto, el segundo domingo la transfiguración. Tercer, cuarto y quinto domingo son los que más varían. El año pasado, catequesis bautismal, la samaritana, el agua, el ciego de nacimiento, la luz, la resurrección de Lázaro, la vida. Esa vida nueva que nace del bautismo. Por tanto, una catequesis litúrgica para introducirnos en ese aspecto de la Pascua que es el elemento bautismal. El próximo año será una Cuaresma más, podríamos decir, penitencial. San Lucas, que es el evangelista que vamos leyendo de manera continuada en el ciclo C, es el que más destaca la clave de la misericordia de Dios. Es el que tiene algunos textos originales que solo se contienen en el Evangelio de San Lucas. Hacíamos antes alusión a ese perdón de la mujer adúltera. Recordamos, por ejemplo, que San Lucas es el único que habla o que relata la parábola del buen samaritano, es el único que relata la parábola del hijo pródigo. Por tanto, San Lucas es el evangelista, el evangelista de la misericordia. Y por tanto, el ciclo de San Lucas acentúa más la clave de la misericordia, de la reconciliación, de la conversión, de la penitencia. Y por eso en los domingos del ciclo C, en ese tercer, cuarto y quinto domingo del tiempo de Cuaresma, se recuerda la parábola de la higuera, la parábola del hijo pródigo y el perdón de la mujer adúltera. Y este ciclo C que estamos celebrando no es ni tan bautismal ni tan penitencial. ¿Qué se nos invita en este ciclo B? Pues sobre todo a una mirada contemplativa del triduo pascual o del misterio pascual, de ese misterio de muerte y resurrección de Jesús. El próximo domingo recordaremos el relato de la purificación del templo. ¿Qué tiene que ver la purificación del templo con ese misterio pascual, con ese misterio de la cruz? Jesús morirá en la cruz y al tercer día resucitará. Destruid este templo, estaba hablando de sí mismo, y al tercer día, en 3 días, lo reconstruiré. Y si también nosotros somos templo del Señor,
esa purificación, esa expulsión de los mercaderes, habla mucho de cómo nosotros durante este tiempo de Cuaresma vamos dejando que Dios arroje de nosotros, saque de nosotros todo lo que no es propio de un templo donde Dios habita. Saque de nosotros nuestro pecado, nuestra desesperanza, nuestro desamor, todo aquello que hace que el templo que somos nosotros no sea un lugar adecuado para que Dios habite. El siguiente domingo nos iremos al Evangelio de San Juan y recordaremos algo que evocábamos hace un ratito. Os hablaba de cuando el pueblo de Israel iba atravesando el desierto e iba reconociendo en los signos que iban encontrándose en el desierto esa providencia, ese cuidado de Dios a su pueblo. Y recordáis cómo cuando las serpientes van mordiendo a los israelitas y van sucumbiendo al veneno de las serpientes, Dios le dice a Moisés que haga un estandarte con una serpiente de bronce y que eleve la serpiente para que las serpientes de verdad no hieran al pueblo de Israel. Por eso un palo con una serpiente alrededor es el símbolo de las farmacias. Es ese estandarte que nos cuida y que nos protege en la medicina, el antídoto para el veneno. De ahí viene, de ese estandarte que levanta Moisés en el desierto. De la misma manera que Moisés elevó en el desierto la serpiente, asimismo tiene que ser elevado el Hijo del Hombre en la cruz. Esa elevación en la cruz, ese subir a la cruz, otra vez esa vida ascendente. La cruz es levantada como un estandarte. En 3 ocasiones San Juan recoge esta imagen y en cada una, digamos que nos da un matiz. La que escucharemos el cuarto domingo será: cuando el Hijo del Hombre sea elevado, atraerá a todos hacia él. La cruz es como un imán hacia el cual somos atraídos, no porque sea agradable de ver. Ver a un señor colgado en una cruz no era el espectáculo más bonito que nos podían ofrecer los romanos en su imperio, pero sí que tiene la atracción de saber que en esa cruz gloriosa de Cristo está nuestra salvación. Por tanto, contemplar la cruz es contemplar nuestra salvación. Y por tanto, atraeré a todos hacia él. Y el domingo anterior al Domingo de Ramos, esa cruz en la que muere Jesús, que es para nosotros, es fuente de vida, como el grano de trigo cae en tierra para no quedar infecundo. El grano de trigo muere para dar mucho fruto. Así es Jesús. He de caer en la tierra, he de ser sepultado para dar vida, para dar fruto. Y esa imagen del grano de trigo que cae en tierra y muere para dar mucho fruto será, digamos, la última pincelada de esa contemplación del misterio pascual, que es misterio de muerte y misterio de vida, misterio de entrega y misterio de resurrección. Os invito que desde ahora hasta mañana a estas horas dediquemos el último día de nuestro retiro a adentrarnos de la mano de Pedro en el misterio pascual. La Eucaristía, que es como el preludio del misterio pascual, la muerte, la pasión y muerte de Jesús y la resurrección. De tal manera que los pasajes que recordaremos serán pasajes relacionados con el Jueves Santo, con el Viernes Santo, con el Domingo de Resurrección y con Pentecostés,
que es el final de ese tiempo de Pascua, de esa contemplación del misterio pascual. Sabemos, lo recordaremos mañana, que mientras Lucas separa pedagógicamente en 50 días la resurrección y la efusión del Espíritu, en San Juan, en el mismo momento en que Jesús se muestra resucitado a los discípulos, ya les da el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Lo que perdonéis en la tierra quedará perdonado en el cielo, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Lo mismo que le dice a Simón, a Pedro, en Cesarea de Filipo, se lo repetirá al colegio apostólico en el cenáculo cuando se muestra resucitado. Pero de eso hablaremos mañana. Por tanto, nos introducimos ya en la cena del Señor. Os decía antes que como San Juan ya ha desarrollado el tema de la Eucaristía, ese alimento de vida eterna y ese alimento que es el cáliz de la alianza sellada con la sangre de Cristo, lo ha desarrollado en el discurso del pan de vida. Al relatarnos la última cena de Jesús, no nos cuenta la institución de la Eucaristía, sino que nos cuenta el lavatorio de los pies. No obstante, en este ratito de oración, os he puesto ahí entre corchetes la cena del Señor. Mateo 26, 20, 29 sería el relato dentro de la última cena, donde Jesús toma el pan, lo parte y lo da a los discípulos dando gracias para que puedan participar de su propio cuerpo entregado. Les da el cáliz de la nueva alianza, sellado con mi sangre, sangre derramada, cuerpo entregado, sangre derramada en la cruz, que se hace presente cada vez que celebramos la Eucaristía en su nombre. Pero como Pedro ahí no tiene mucho papel y vamos de la mano de Pedro, recordemos en los relatos de San Juan esas palabras de Pedro en la cena del Señor. Yo os propongo dos textos de San Juan. El comienzo del capítulo 13, que es el lavatorio de los pies, y luego un poquito más adelante, sabéis que San Juan nos cuenta que acabada la cena Jesús hace un discurso, lo que se denomina el discurso de despedida de Jesús, en el cual va a dar sus últimos consejos, va a orar por los discípulos y va a acoger toda esa intención de la Iglesia naciente y ponerla ante el Padre para que el Padre vaya dando la unidad y la capacidad de anunciar el Evangelio a los discípulos. Entonces, en ese contexto del lavatorio de los pies y del discurso de despedida de Jesús, nos fijaremos en las dos intervenciones que tiene el apóstol Pedro, que es nuestro compañero de viaje en estos días de retiro. Juan 13, 1, 28, no me lavarás los pies jamás. Leo el texto y voy comentando. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, había llegado su hora. ¿Recordáis cómo comienza, en los comienzos del Evangelio de San Juan, la primera vez que Jesús habla de la hora? Evidentemente, cuando Jesús habla de la hora, no habla de la hora cronológica. No sé si tenía reloj o miraba más bien la hora por el sol, pero cuando en la Sagrada Escritura se nos habla de la hora, no se habla tanto del tiempo cronológico, sino del tiempo como acontecimiento. En griego hay dos palabras para hablar de tiempo. La palabra cronos, de donde viene cronología, es decir, el tiempo del reloj, el tiempo que se mide, y el término kairos, que es el tiempo, que es la hora
en cuanto a acontecimiento. Un kairos es un acontecimiento, es una intervención de Dios en la historia de los hombres. Jesús va de boda al comienzo del Evangelio de San Juan, recordáis, y va con su madre, y su madre le dice: chico, que se les acaba el vino, ¿qué hacemos? Dice: mamá, a nosotros ¿qué nos importa esto? No ha llegado mi hora. Parece que Jesús está desentendiendo de los problemas de esos pobres novios que estaban apurados. Luego convertirá el agua en vino y será un anuncio de la hora de Jesús, que es la hora de la última cena. Es decir, aquel vino nuevo del reino de Dios, en el que se transforma el agua vieja de las purificaciones de los judíos, es un anuncio del final del Evangelio, de cuando llegue la hora. La hora de Jesús no es la hora de los milagros, no es la hora de hacer cosas extraordinarias, porque la gente pide signos y no se les dará más que el signo de Jonás. ¿Recordáis uno de los evangelios de estos días? El gran signo no son los milagros de Jesús, es el signo de Jonás, que al tercer día surgió del vientre de la ballena para ir a predicar a Nínive y lograr la conversión de los ninivitas. Jesús saldrá a los 3 días del sepulcro para lograr la salvación de todos los hombres. Ese es el signo. Y por tanto los demás signos lo que están es anunciando la hora de Jesús. La hora no cronológica, sino la hora kairos, el acontecimiento salvífico de la Pascua del Señor. Sabiendo que había llegado su hora. ¿La hora de qué? La hora de pasar de este mundo al Padre. Es decir, Jesús ha venido a una misión, ha venido enviado por el Padre para acontecer en nosotros, para traernos ese acontecimiento salvífico que es su muerte y resurrección. ¿Y eso por qué? Porque los quiere, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Hasta el extremo. ¿Quién es capaz de amar hasta el extremo? Jesús. Es capaz de dejar su naturaleza divina. No sé si ayer os dio tiempo de ir a ese himno de la carta a los Filipenses, capítulo 2, 5-11, ¿verdad? Pues Cristo se despojó de su rango, se despojó de su categoría divina y abrazó nuestra condición humana pasando por uno cualquiera. Qué gesto de amor. Y rebajándose, se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Los amó hasta el extremo, hasta la extenuación, hasta dar la vida por sus amigos. Después recordaremos en ese texto que os decía del discurso de despedida de Jesús esta idea: los amó hasta el extremo. Estaban cenando. San Juan, como decíamos, no nos dice qué cenaban. Si cenaban pan y vino, si cenaban cordero, lo lógico es que fuera el cordero pascual. Y ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto en sus manos, es decir, ejerciendo su responsabilidad, haciéndose responsable de la salvación de los hombres, el Padre había puesto en sus manos nada menos que la tarea de salvar a la humanidad, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina
y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Se levanta de la cena, se quita el manto. ¿Recordáis cuando el padre del hijo pródigo le pone al hijo la túnica y el manto? El manto es el signo de realeza, el signo de pertenencia a una familia noble. Llevo un manto porque pertenezco a un grupo importante. Quitarse el manto ya es un signo de humildad. Pero si encima el manto de potestad lo reemplazo por una toalla, que es algo que me sirve para servir, pues más aún. Se la ciñe. Alguien que vive en esa sociedad, ¿con qué se ciñe la cintura? Con una espada. La espada se ciñe a la cintura, ¿para qué? Para dar una batalla, para emprender una lucha. Nos ceñimos para entrar en combate. ¿Cuál es el combate de Jesús? Es el combate del servicio, es el combate del amor. Jesús hace una batalla, pero su batalla es amando y sirviendo, lavando los pies a los discípulos. Hablábamos antes del orgullo del pueblo de Israel. Te doy gracias, Señor, de cielo y tierra, porque me has hecho libre y no esclavo. La tarea de lavar los pies es una tarea de esclavos, más aún, según el derecho romano al cual estaban sometidos aquellos judíos. Un esclavo al cual su amo le pedía que le lavase los pies era de las pocas cosas a las cuales se podía negar sin recibir un castigo del amo. Es decir, no solo es un gesto de esclavitud, de servicio, es la total gratuidad. Es aquello hasta lo que lo más bajo de la sociedad puede negarse a hacer. O sea, Jesús se pone en el último de los últimos puestos, el de los esclavos que aceptan aquello gratuitamente. El siervo se rebaja a lavarnos los pies a los que somos discípulos, a los que le hemos seguido en el camino de Jerusalén, aquellos que le hemos dicho: Señor, tú tienes palabras de vida eterna, ¿dónde vamos a ir sin ti? Nosotros que nos ponemos a una distancia infinita y tenemos que levantar la cabeza para escuchar la palabra de Jesús, porque es algo que nos supera, es algo sublime. Ese que es el Dios hecho hombre se pone a nuestros pies, se ciñe la cintura con la toalla para dar la batalla del amor, haciendo un gesto que hasta los esclavos pueden renegar de él. Es la humildad más absoluta, es abrazar lo más infame para mostrarnos el amor que Dios nos tiene encarnado en la persona de Cristo. Llegó a Simón Pedro y éste le dice: Señor, salvarme los pies tú a mí. Vamos a ver, ¿cómo se te ocurre? Si yo soy un pobre pecador, apártate de mí que soy un pecador. Es lo primero que le dice Pedro a Jesús en el Evangelio de San Lucas, ¿recordáis? ¿Cómo tú, que eres el Señor, que eres el Maestro, que eres el Rabí, que te hemos dicho que eres el Santo de Dios, que eres el Mesías, cómo me vas a lavar los pies a mí? No, de eso nada. Jesús le replicó: lo que yo hago ahora
¿Tú no lo entiendes? No somos capaces de percibir, de comprender esa humanidad abrazada por Jesús. Se nos escapa. Solo a la luz de la Pascua, solo a la luz de la entrega en la cruz, solo a la luz del triunfo de Cristo, podemos intuir, ni siquiera comprender, intuir la grandeza del gesto de amor de Jesucristo. Tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás. Menudo que soy yo, que soy de Betsaida, pueblecito al lado de Cafarnaúm, de donde proceden Felipe, Andrés y Pedro. Dicen que los más cabezones del lago, los de Betsaida. Que no me lavas los pies. Jesús le contestó: ¿vale? Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Déjate lavar por mí, o no eres de los míos. Porque los míos son los que se dejan lavar los pies. Es decir, los que se dejan salvar por mí. Los que se dejan amar por Dios. Dejarnos amar por Cristo supone un gesto de humildad, porque supone reconocer que ese Dios tan grande, tan grande, tan grande, me pide permiso para salvarme, se rebaja para salvarme. Una y otra vez los evangelios ponen a Jesús en esa posición de hacerse más pequeño que los otros para salvar a los otros. ¿Recordáis cuando Zaqueo se sube al árbol? Jesús desde abajo le dice: Zaqueo, baja, que es necesario que yo me hospede en tu casa. Pero hombre, si Jesús podía dormir donde le diera la gana, que para eso era Dios. Es necesario, desde abajo, es necesario que yo vaya a tu casa. ¿Necesario para quién? Para Zaqueo. Y desde esa posición de ponerse abajo del pecador es desde donde cambia la vida. Si yo no me dejo lavar los pies por Jesús, en el fondo no me estoy apeando de mi soberbia y por tanto no estoy acogiendo la salvación que Cristo me ofrece. Por ahí va lo del pecado contra el Espíritu Santo. No quiero saber nada de ti, no me dejo salvar. Si no te dejas lavar los pies, no tienes nada que ver conmigo. Y entonces Simón Pedro se da cuenta de la barbaridad que le está diciendo. Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Ese es Pedro. Pedro es el de los pendulazos, el de todo o nada, desde el principio. Es decir, déjame caminar sobre las aguas porque tengo más fe que nadie. Y a los 2 pasos se hunde. Yo daré la vida por ti. Y a los 10 minutos le niega 3 veces. Ese es Pedro. Y eso somos nosotros. Lo que decíamos el otro día. Arrancadas de caballo de carreras y frenazos de muro. No me lavarán los pies jamás. Bueno, pues las manos, la cabeza y me pegan la ducha entera. No hace falta. Solo los pies. Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Fijaos, uno que se ha bañado no necesita más que lavarse los pies. ¿Qué significa esto? ¿Dónde han sido bañados los discípulos? En el río Jordán. Es el bautismo. Pero el polvo del camino les ha ensuciado los pies. Y necesitan que Jesús les lave los pies. Que Jesús se humille, se haga pequeñito, se ponga a la altura de los pecadores para lavarles los pies. Esto tiene mucho que ver con nuestra experiencia. Nos bautizaron, pero hemos tenido que seguir dejando que Jesús nos lave los pies, perdonando los pecados, alimentándonos con la Eucaristía, dejándole que se haga
pequeñito, que se haga accesible, que se haga pan, que se haga vino, que se haga bendición, que se haga unción. Esos son los pequeños gestos con los que Jesús va avivando ese baño que recibimos el día de nuestro bautismo. Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Todo él está limpio, aunque sea un pecador. Es decir, ya hemos recibido la gracia de Dios. Cristo ya ha muerto por ti. No estés haciendo carreras para intentar ganarte la salvación. Cristo ya ha dado la vida por ti. Tú ya estás limpio desde que fuiste incorporado a la iglesia de Cristo. Es verdad que el polvo del camino te hace necesitar una lavadita de pies de vez en cuando, pero ya eres hijo de Dios. Parece que cuando metemos la pata, cuando nos equivocamos, cuando pecamos gravemente, cuando somos infieles a los planes de Dios, parece como si todo lo que Dios nos hubiera dado se hubiera borrado de repente. Y nos pillamos un cabreo morrocotudo porque hemos perdido la gracia de Dios. Y parece que todo está perdido. No, sigue siendo hijo. Y por tanto, como eres hijo, tienes la oportunidad de volver a la casa del Padre. Es verdad que tu prodigalidad, con la gracia de Dios, la prodigalidad es el derroche, el malgasto. Una persona que se arruina jugando en el bingo y ha dejado a su familia en la calle, pues ha cometido una prodigalidad. Y ahí viene lo del hijo pródigo. Muy bien, te has arruinado, pero sigues siendo hijo. Y por tanto, tú estás limpio, porque es Dios quien te ha hecho hijo suyo. Y no necesitas más que lavarte los pies. No tires por la borda toda tu vida cristiana porque hayas metido la pata, por muy gorda que haya sido la que has liado, por muy grande que haya sido tu pecado. No hay nada que no pueda solucionarse, porque Dios te quiere como a un hijo, porque ya estás limpio por el bautismo, porque Dios ya te ha ungido. Confía en Él, déjate lavar por Él los pies, porque el resto sigue intacto, porque no depende de ti ni de tu virtud, sino de Cristo, que ya dio la vida por ti. También vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, es decir, volvió a ser Señor, se lo puso otra vez y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Seguro que no lo comprendían, pero se lo explica. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Ayer escuchábamos ese evangelio. No llaméis a nadie maestro, no llaméis a nadie padre, porque solo uno es vuestro maestro, solo uno es vuestro padre, solo uno es vuestro Señor. Y decíamos, mira tú por dónde, a los curas los llamáis padre, lo que enseñamos se llama magisterio, y cuando nos hacen más importante nos llaman monseñor. ¿Por qué? Porque, y solo porque, la Iglesia está llamada
a prolongar en el tiempo ese servicio gratuito de lavar los pies a los hermanos. Si nosotros olvidamos la caridad fraterna, si nosotros olvidamos el servicio gratuito, si nosotros no nos ponemos al servicio de los hermanos a cambio de nada, lo que decimos nunca será magisterio. Lo que ministerialmente hacemos nunca merecerá que nos llamemos ni padres ni mucho menos monseñores. Solo al servicio, solo lavando los pies de los hermanos, solo poniéndonos en lo más humilde, podemos hacer reconocible el rostro de Cristo allá donde estemos. Solo así, solo sirviendo. El Papa suele hacer como un juego de palabras, ¿verdad? El que sirve, solo el que sirve, sirve. O solo el que sirve, vale. El que no sirve, no vale para el reino. Solo el que sirve, solo el que se pone al servicio de los otros, sirve, vale para el reino de Dios. Esa es la clave, no hay otra. Por eso, gracias por vuestro servicio gratis a la Iglesia. Gracias porque cada reunión de vida ascendente es un ponernos a los pies de los hermanos, sirviéndoles ese agua que lava, ese agua que purifica, ese agua que renueva, que es la palabra de Dios. Gracias por servir. Pero que eso no nos haga creernos más que nadie, sino sencillamente siervos inútiles somos. ¿Qué más, Señor, tenemos que hacer? Si Cristo lo ha hecho por nosotros, hagámoslo también gratis. Si seguimos avanzando en ese capítulo 13 del Evangelio de San Juan, saltamos a los versículos 21 a 38. Jesús, después de haber lavado los pies a los discípulos, empieza pues ese discurso de despedida. La cena del Señor, el Señor sabe que va llegando el final, es casi podríamos decir como el testamento espiritual de Jesús. Y llega un momento en el cual Jesús se emociona, se turbó en su espíritu y dio testimonio, es decir, empezó su martirio, diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Y mira tú por dónde sale lo más humano en los discípulos. En vez de sorprenderse, en vez de compadecerse, en vez de cabrearse, surge el cotilleo, el morbo. Oye, tú que tienes la cabecita puesta en el pecho del Señor, el Juanillo, oye, pregúntale a ver quién va a ser el cabrito que le va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, tenía reclinado a la mesa en el seno, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que le sonsacase, para que averiguase por quién lo decía. Lo que más rabia me da, me acuerdo de lo de sonsacarse, cuando viene alguien a confesarse y dice: sonsáqueme, padre, me dan ganas del Simpson, de sacarle de confesión y decir: hazte examen de conciencia y luego vuelves. Bueno, paréntesis, y me acordaba de eso. Sonsácale para ver quién, surge el morbo, el cotilleo. Entonces
él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Luego hay muchos chistes con esto. ¿Seré yo acaso maestro? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado será. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Hace unos años se inauguró junto al lago de Tiberíades, sobre las ruinas de la antigua ciudad de Magdala, una ciudad que se llama, se inauguró una iglesia que titularon con ese nombre tan sugerente con el que hemos titulado nuestro retiro, Tuc in altum, rema mar adentro, rema hacia las aguas profundas. Y la fundaron los legionarios de Cristo, y me acuerdo que una de las chicas que tienen como voluntarias y que enseña las instalaciones, las ruinas y tal, le pregunté algo que me sorprendió, y es que en los laterales de la iglesia hay unos iconos con los apóstoles. Normalmente en la iconografía religiosa, pues cuando se pinta al colegio apostólico, se suele quitar a Judas y se pone en su lugar o a Matías o a San Pablo. Eso es bastante habitual. Y me sorprendió que estaban todos los apóstoles con su coronita, menos uno que no la tenía. Me acerqué a ver y vi que era Judas Iscariote. Entonces le pregunté, dice: pues la verdad es que no lo sé, pero lo voy a preguntar al padre Juan. El padre Juan es el que fundó esa iglesia, el que ideó el padre Juan, un tío muy carismático. Y entonces al siguiente viaje me lo contó. Dice: se lo pregunté al padre Juan y me dijo: hemos querido mantener a Judas por esto, porque aunque era el malo de la película, su papel formaba parte del guión. Es decir, Dios también se valió del pecado de Judas para poder darnos la salvación. Era necesario un Judas que traicionara, que vendiera a Jesús para que nosotros pudiéramos estar salvados. Y por tanto, sin corona, pero forma parte del plan. Unos cuantos viajes más tarde, pues un sitio al que voy a menudo, resulta que habían puesto un cordón delante del icono. ¿Y ese cordón? Y me dice: es que el otro día se escapó el perro. Y mira tú por dónde se metió el perro en la iglesia y arañó. Y curiosamente el único icono que arañó era el de Judas. Hasta el perro se había enterado de que era el malo. Bueno, al margen de la broma, esto es, ¿no? Detrás del pan entró en él Satanás. Y entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Es decir, era necesario un Judas que hiciera eso. La cosa continuó. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. O sea que la prensa rosa funcionó, pero a medias. O sea que Jesús dijo que era Judas, pero ellos lo entendieron muy bien si lo de la traición era venderle o era sencillamente que se había quedado con parte de la pasta. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era noche. Cuando salió, dijo Jesús, me salto algunos versículos porque voy a lo fundamental. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Cristo vuelve al Padre y nosotros no podemos ir al Padre. Esto forma parte de la tradición del judaísmo. Jesús está hablando
a unos judíos que le siguen a él como rabino judío. Es verdad que luego el judaísmo oficial no le reconocerá, pero aquellos nacen del judaísmo. Según la tradición judía, cuando un judío malo muere, va al Sheol, va al Hades, va a ese sitio de la condenación. Pero cuando un judío bueno muere, va a lo que ellos llaman al sueño de los justos. Es decir, no puede entrar al cielo. ¿Por qué? Porque el cielo está cerrado. Como la llave la tiene San Pedro, que se ha hecho cristiano, resulta que los judíos todavía están esperando que venga el Mesías, porque solo cuando venga el Mesías los muertos resucitarán y se abrirán las puertas del cielo. Es decir, todos los judíos buenos que han muerto hasta ahora siguen esperando a ir al cielo a que venga el Mesías. Por eso, la primera revelación mesiánica del Nuevo Testamento lo que nos dice es que el cielo se abrió. Cuando Jesús fue sepultado, fue inmerso en las aguas del Jordán, el cielo se abrió, bajó el Espíritu y se oyó una voz del cielo. Claro, como ya el cielo se ha abierto, ya puede bajar Dios y ya podemos oír su voz. Como el judaísmo no reconoce la llegada del Mesías, pues siguen con el cielo cerrado. No podéis ir donde yo voy, es decir, al cielo, vosotros no podéis ir. Tengo que ir yo delante a abriros. En la casa de mi Padre hay muchas estancias y yo voy a preparar un sitio, dirá un poco más adelante. Pero lo nuclear es esto: os doy un mandamiento nuevo, no de los del Antiguo Testamento, os doy uno nuevo, que os améis unos a otros. Pues vaya novedad. Ya está en el Antiguo Testamento que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Muy nuevo no es, ¿no? Como yo os he amado, amaos también unos a otros. La novedad no es amar, la novedad es la medida del amor, que es el como yo. Lo decíamos hace un momento. ¿Quién es capaz de amar como Cristo? Nadie. Bueno, sí, su madre. Nuestro pecado, digamos, nubla, oscurece, deteriora nuestra capacidad de amar. Y por tanto, amar como Cristo no nos es posible si no es con su gracia, si no es con su ayuda. Pero es que además, de alguna manera, esa novedad, ese como yo os he amado, rompe el techo. Es decir, el cumplimiento de los mandamientos tiene un techo. Son 10 mandamientos, 265 preceptos. Si yo los cumplo todos, he llegado al máximo, ¿no? Es decir, ya no tengo más que hacer, he cumplido. Ponme un like, ya lo he hecho, ya lo he logrado. Ahora Jesús nos dice: quita el techo, que todavía puedes más. Porque no se trata solo de cumplir los mandamientos, sino además de dar la vida como yo la doy, de amar como yo os he amado. Nadie ama, continuará más adelante, nadie ama tanto como el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es decir, la medida del amor, dirá el clásico, es el amor sin medida. Es el amor de las madres. Es el amor que lo da todo a cambio de nada. Es el amor que se desvive. Es el amor generoso, altruista. Es el amor de Cristo que habita en nosotros y que nos hace capaces de amar
Eso es lo que llamamos la vida teologal. Eso es lo que llamamos la caridad cristiana. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Nuestro testimonio de discípulos, de ir en pos de Él, no consiste ni en mostrar nuestra capacidad de orar, ni en compartir nuestros pensamientos, ni en ser ni siquiera muy virtuosos. Nuestra manera de demostrar que somos discípulos es amando. No hay otra. Y por tanto, no podemos permitirnos dejar ningún resquicio donde se oscurece el amor en nuestro corazón. Era lo que decíamos antes, del perdón. Un perdón que guarda algo no es perdón de verdad. Un amor que se reserva algo no es el amor de Cristo. Cuando alguien me hace mucho daño, ¿le tengo que seguir amando? Sí. También tengo derecho a defenderme del daño. Es decir, te quiero, te perdono, me olvido, pero olvídate también de mí. Pongo distancia porque me merezco que no me hagas daño. Tengo derecho a que no me hagas daño, pero desde el amor. El problema es que muchas veces cuando otro me hace daño, yo busco la manera de provocarle un daño al otro. Mi defensa es un ataque. Solemos decir, la mejor defensa es un buen ataque. No, la mejor defensa es poner la otra mejilla. La mejor defensa es poner el perdón en medio de nosotros. La mejor defensa es perdonar 70 veces 7. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, todavía el cielo sigue cerrado para ti. Me seguirás más tarde, cuando resucite y abra definitivamente las puertas a todos, aunque te he dado la llave, O sea, Pedro es un enchufado, tiene la llave. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Es decir, si tú donde vas es a la cruz, daré mi vida por ti, que te acompaño. Porque con todo lo que me has dado, con ese gesto de haberte puesto a mis pies, no te puedo negar nada. Daré mi vida por ti. Es la sinceridad del corazón de Pedro, pero al mismo tiempo su humanidad. Con que darás tu vida por mí, en verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Luego ahondaremos en esta humanidad frágil de Pedro, pero quizá también nosotros, ¿cuántas veces le decimos a Jesús, cuánto te quiero, daría mi vida por ti? Y a la primera de cambio pegamos también la espantada y le negamos. Quizá porque no hemos entendido nuestro destino. Pedro no quiere ser un mártir, quiere ser un héroe. Todavía no ha entendido el concepto de martirio, porque solo a la luz de la cruz de Cristo y de su resurrección entendemos el martirio cristiano, porque un mártir da la vida, porque confía tanto en Jesús que no le importa perder la vida porque va a resucitar con Cristo. Pedro no ha entendido todavía eso. Él quiere ser un héroe, como ese superhéroe de las películas, que arriesga su vida para salvar a la pobre niña que está en peligro en un incendio. Vamos al ejemplo que queramos, ¿no?
Jesús no quiere héroes, Jesús quiere mártires, es decir, gente capaz de entregarlo todo porque creen que Cristo ha vencido al pecado y a la muerte. Y mientras pensemos que nuestra vida es una vida de héroes, como los héroes también son humanos, seguiremos cayendo en la negación. Seguiremos huyendo del peligro porque es profundamente humano. Cuando pasemos de la heroicidad al martirio, entonces será cuando generosamente lo demos todo por Cristo. ¿Cómo? Poniéndonos a los pies de los hermanos, incluso los de Judas. Jesús no excluyó del lavatorio de los pies a nadie. Sabía que uno lo iba a negar 3 veces, que el otro lo iba a vender al Sanedrín, y también les lavó los pies. Cuando nosotros lleguemos ahí, seremos otro Cristo, seremos santos. Mientras tanto, estamos en camino. Orad